Nadie imaginaba que aquella tarde de calor sofocante en la Ciudad de México terminaría grabada en la memoria de todos los que pasaron por la esquina de Eje Central con artículo 123. Lo que comenzó como un acto de humillación terminaría siendo una lección de humanidad, dignidad y justicia poética. Porque a veces, quien parece estar en el suelo solo está esperando el momento correcto para levantarse. Antes de comenzar, si te gustan las historias reales que te hacen reflexionar sobre el valor humano, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de las próximas. El ruido del tráfico era constante. Coches, motocicletas y el sonido metálico de los puestos ambulantes se mezclaban con el murmullo de cientos de pasos. En una esquina, sentado sobre un cartón desgastado, estaba don Ernesto, un hombre de unos 65 años, delgado, con barba canosa y mirada cansada. Vestía una camisa beige, sucia pero bien abotonada, y sostenía entre sus manos un pequeño vaso de plástico donde algunos transeúntes dejaban monedas. Cada mañana llegaba al mismo lugar, saludaba a los vendedores con una sonrisa y compartía con ellos los pocos pesos que lograba reunir para un café. Nadie conocía su historia completa, solo sabían que había sido alguien fuerte, según decía don Chucho, el taquero del puesto vecino. Nadie lo creía del todo. El sol de las 3 de la tarde caía a plomo cuando Eduardo, un joven de unos 30 años, trajeado y con lentes oscuros, bajó de una camioneta último modelo. Caminaba con aire de superioridad, hablando por teléfono y soltando frases llenas de soberbia. Te lo dije, Rodrigo, aquí la gente vive así porque quiere. Son flojos, no tienen ambición, decía mientras pasaba frente a don Ernesto sin siquiera mirarlo. Un segundo después, se escuchó el sonido metálico de una moneda rodando por el pavimento. Había caído del vaso de Ernesto. El anciano, con dificultad, se inclinó para recogerla. Eduardo, al verlo, soltó una risa burlona. ¿Qué pasa, viejo? ¿Se te cayó tu fortuna?, soltó con ironía, atrayendo la mirada de algunos curiosos. Don Ernesto levantó la cabeza y lo miró con calma. No se preocupe, joven. No le estoy pidiendo nada a usted, respondió con voz serena. Pero la serenidad del anciano irritó a Eduardo, que buscaba un motivo para descargar su frustración. Ah, ¿no? Entonces, ¿para qué estás aquí sentado como un perro? Deberían sacarlos a todos. Estorban a la gente decente, dijo, cruzando los brazos. Alrededor, el ambiente se tensó. Una mujer que vendía dulces trató de intervenir. Déjelo, joven. El señor no le hace daño a nadie, dijo con tono conciliador. Cállese usted también, replicó Eduardo, sin siquiera mirarla. Por eso este país no avanza. Todos defienden a los flojos. La humillación fue creciendo. Algunos grababan con sus celulares, otros preferían apartar la vista. Don Ernesto respiró hondo, intentando mantener la calma. Yo trabajé toda mi vida, joven. No me juzgue sin saber, dijo, mirando al suelo. Eduardo soltó una carcajada cargada de desprecio. ¿Trabajaste? ¿Tú? Sí, claro. Seguro eras presidente, respondió, empujando con el pie el vaso de plástico que rodó hasta el borde de la banqueta. El sonido del plástico golpeando el pavimento resonó como una bofetada en el aire caliente. Don Ernesto bajó la cabeza, no por vergüenza, sino por contención. En sus ojos se encendió una chispa que nadie había visto en años. Eduardo, sintiéndose dueño del momento, dio un paso más cerca. ¿Qué? ¿No vas a decir nada? ¿No te vas a defender, viejo cobarde?, dijo, empujando el hombro del anciano. Entonces, algo cambió. Los músculos del brazo de Ernesto se tensaron. Levantó lentamente la mirada y sus ojos, antes apagados, se llenaron de una intensidad que hizo retroceder a algunos curiosos. Se puso de pie, con un movimiento sorprendentemente firme para alguien de su edad. La diferencia de altura era notable. Aunque encorvado, don Ernesto aún medía más que el joven. El silencio se apoderó del lugar.
El bullicio de la calle parecía haberse detenido. «No lo haga», murmuró la vendedora de dulces, preocupada. Eduardo, confundido por la reacción, trató de mantener su tono desafiante. «¿Y ahora qué? ¿Vas a pegarme? No me toques, viejo, o te va a ir peor», dijo retrocediendo medio paso. Don Ernesto dio un suspiro profundo. «Hijo, yo no quiero problemas», dijo con voz grave, «pero respétate a ti mismo, no humillando a quien no conoces». El comentario, en lugar de calmar, encendió la furia de Eduardo. «¡Viejo loco!», gritó, lanzando un empujón más fuerte. Don Ernesto perdió el equilibrio por un instante, pero en un reflejo que nadie esperaba, giró el torso y con un movimiento rápido sujetó el brazo del joven, inmovilizándolo con precisión. Fue un gesto limpio, técnico, imposible de ejecutar sin años de entrenamiento. Eduardo soltó un grito ahogado de dolor. «¡Suéltame! ¡Suéltame, imbécil!», rugió, tratando de zafarse. Ernesto lo soltó de inmediato, sin violencia, y retrocedió un paso. «Te lo dije, no busques pelea», dijo con calma, como si no hubiera pasado nada, pero el orgullo herido de Eduardo no podía soportar la mirada del público, que ahora murmuraba en voz baja. «Te vas a arrepentir de esto», gritó, lanzando un puñetazo descontrolado. El golpe nunca llegó. Con una fluidez sorprendente, don Ernesto esquivó el golpe y con un leve movimiento de cadera, usó el impulso del agresor para hacerlo perder el equilibrio. Eduardo cayó de espaldas al suelo, con un golpe seco que arrancó un gemido de dolor y risas contenidas de los presentes. Un silencio absoluto siguió. Don Ernesto permaneció quieto, mirándolo desde arriba. «No te lastimé, muchacho, pero piénsalo. A veces la vida te pone de rodillas no para humillarte, sino para enseñarte respeto», dijo, su voz grave y serena. Algunos comenzaron a aplaudir tímidamente. Eduardo, con la cara roja de ira y vergüenza, se levantó tambaleando. «Esto no se queda así», gruñó, subiendo a su camioneta y arrancando a toda velocidad. Cuando el ruido del motor se perdió entre el tráfico, la vendedora de dulces se acercó a don Ernesto. «¿Está bien, don? Ese tipo estaba loco», le dijo, ofreciéndole una botella de agua. Él sonrió con cansancio. «Gracias, hija. No vale la pena enojarse. Uno aprende que la fuerza no siempre está en los puños», respondió, tomando un sorbo. Los curiosos comenzaron a dispersarse, pero la historia ya estaba corriendo por redes sociales. En cuestión de horas, el video del empresario humillando a un indigente se había convertido en el mendigo que derribó al racista. Lo que nadie sabía era que aquel hombre que dormía en la calle había sido Ernesto el Jaguar Sánchez, ex campeón nacional de lucha libre en los años 80, un ídolo olvidado que perdió todo tras una tragedia familiar. Esa noche, mientras se recostaba en su rincón bajo un toldo improvisado, Ernesto escuchó las sirenas lejanas y el bullicio del centro. No pensaba en el video ni en la humillación que había sufrido. Pensaba en su esposa, fallecida hacía más de 20 años, y en la promesa que le hizo de nunca volver a levantar la mano sin razón. «No lo hice por mí, fue por respeto», murmuró al aire, mirando el reflejo de las luces del tráfico en el pavimento húmedo. El viento nocturno sopló con fuerza, levantando un trozo de cartón. Nadie lo sabía aún, pero aquel acto, grabado por un transeúnte curioso, cambiaría no solo la vida de Eduardo, sino también la de Ernesto. Porque en una ciudad donde todos parecen pasar sin mirar, aquel hombre que lo había perdido todo estaba a punto de recuperar algo que valía mucho más que el dinero: su dignidad. El amanecer en la Ciudad de México siempre trae consigo un sonido particular: el zumbido de los primeros camiones, los pregones de los vendedores ambulantes y el eco de pasos apresurados que se mezclan con el olor del pan recién horneado. Para don Ernesto, aquella mañana no era diferente, al menos en apariencia, pero algo había cambiado en el aire. Mientras recogía su cartón y ordenaba sus pocas pertenencias, notó que la gente lo miraba de otra manera.
Algunos lo saludaban con respeto, otros, curiosos, le sonreían tímidamente. Una muchacha joven se detuvo frente a él, sacó su celular y con tono emocionado le dijo: «¿Usted es el señor del video?», el que puso en su lugar al racista del traje. Don Ernesto levantó la vista, sorprendido. «¿Video? No sé de qué habla, hija». Ella le mostró la pantalla. Ahí estaba él, en una grabación que ya contaba con cientos de miles de reproducciones. Se veía claramente el momento en que inmovilizaba a Eduardo con una técnica impecable y la multitud reaccionaba con asombro. «Mire, ya lo están llamando el jaguar de la calle», dijo la joven entre risas. Ernesto frunció el ceño, incómodo. «No deberían grabar esas cosas. No hice nada especial», respondió, tratando de cambiar de tema. Pero era demasiado tarde. La historia se había viralizado. Horas después, un grupo de periodistas apareció en la esquina. Cámaras, micrófonos y luces improvisadas rodearon al anciano. «Don Ernesto, ¿cómo se siente al ser considerado un héroe?», preguntó una reportera mientras el micrófono casi le tocaba el rostro. Ernesto retrocedió un paso. «Yo no soy héroe de nadie. Ese joven necesita aprender respeto, eso es todo», dijo con calma. «¿Es cierto que usted fue luchador profesional?», insistió otro periodista. El anciano suspiró. «Hace mucho de eso. Cuando tenía fuerza y juventud», respondió bajando la mirada. Pero la curiosidad del público no se detuvo. En cuestión de horas, su nombre comenzó a circular en redes. Algunos viejos aficionados a la lucha libre reconocieron su rostro. «Es el Jaguar Sánchez», escribían en comentarios. Fotos de los años 80, con su característico antifaz negro y dorado, comenzaron a reaparecer. Mientras tanto, en una oficina del norte de la ciudad, Eduardo observaba el mismo video con el rostro desencajado. Su reputación se había derrumbado en menos de 24 horas. Su empresa había recibido cientos de comentarios negativos y algunos clientes comenzaron a cancelar contratos. «Esto es un desastre», gruñó golpeando la mesa. «Todo por culpa de ese viejo mugroso». Su asistente, nerviosa, intentó calmarlo. «Señor, la prensa está pidiendo una declaración. Tal vez podría disculparse, dar una entrevista, mostrar otra imagen». Eduardo la interrumpió con un gesto brusco. «¿Disculparme? Jamás. No voy a dejar que un mendigo arruine mi carrera». Apretó los puños con furia. En el fondo sabía que había actuado con arrogancia, pero su orgullo no le permitía reconocerlo. Lo que no imaginaba era que el destino le preparaba un golpe más duro. Esa misma tarde, mientras el sol descendía entre los edificios del centro, un auto de lujo se detuvo frente a la esquina donde solía estar don Ernesto. De él bajó un hombre de mediana edad, cabello engominado y expresión amable. Llevaba una chaqueta con el logo de una conocida promotora de lucha libre. «¿Usted es Ernesto Sánchez?», preguntó con respeto. Ernesto, que estaba sentado tomando un café que le había regalado una vecina, asintió con cautela. «Así me llamaban antes, sí. Soy Ramiro Torres, productor de Lucha Total MX. Lo busqué porque vi el video». No podía creerlo. «El jaguar está vivo», dijo con una mezcla de emoción y admiración. Ernesto sonrió levemente. «Ya no soy el jaguar, señor. Solo soy un viejo con buena memoria», respondió con humildad. Ramiro se sentó a su lado. «Mire, Ernesto, la gente lo recuerda. Las redes están explotando con su historia. Muchos luchadores jóvenes lo admiran y algunos ni sabían que usted existía. Podríamos hacer algo bonito, una entrevista, un homenaje, algo digno». El anciano guardó silencio unos segundos. Su mirada se perdió entre los autos que pasaban. «No sé si eso tenga sentido ahora. Hace mucho que dejé ese mundo», dijo con voz apagada. «Tiene todo el sentido», insistió Ramiro. «No solo por usted, sino por lo que representa. Ese joven lo humilló, pero usted le respondió con dignidad, sin violencia gratuita. Eso vale más que cualquier cinturón». Ernesto lo miró y por primera vez en años sintió algo que había olvidado: orgullo.
no el orgullo del triunfo, sino el de la dignidad recuperada. «Está bien», dijo finalmente, «pero nada de espectáculos. Si quieren contar algo, que sea la verdad». Ramiro asintió. La verdad es justo lo que la gente necesita oír. Mientras tanto, Eduardo planeaba su contraataque. Contrató a un abogado y a un equipo de relaciones públicas. Intentó argumentar que el video estaba editado, que lo habían provocado, que el anciano lo agredió primero. Pero cada intento por limpiar su imagen solo lo hundía más. Una noche, incapaz de dormir, bajó a la cocina y encendió la televisión. En un noticiero local transmitían una entrevista exclusiva con don Ernesto. El anciano hablaba pausadamente, sin rencor. «No guardo odio», decía con voz serena. «Todos podemos equivocarnos, pero lo importante es saber pedir perdón, aunque sea tarde». Las palabras golpearon a Eduardo más fuerte que cualquier golpe físico. Cambió de canal, molesto, pero la frase se le quedó grabada. Días después, el homenaje a El Jaguar Sánchez se llevó a cabo en un pequeño gimnasio de la colonia Doctores, el mismo donde había entrenado décadas atrás. Viejos compañeros, jóvenes luchadores y fanáticos acudieron para verlo subir una vez más al cuadrilátero, no a pelear, sino a recibir el aplauso que nunca imaginó volver a escuchar. El ambiente era cálido, nostálgico. Los reflectores iluminaban el rostro arrugado de Ernesto, que observaba el ring con emoción contenida. Ramiro tomó el micrófono. «Hoy celebramos no a un luchador, sino a un hombre que nos recordó que la verdadera fuerza está en la humildad», dijo con voz firme. El público estalló en aplausos. Algunos gritaban su antiguo lema, «Jaguar, jaguar». Entre la multitud, una figura permanecía en la sombra, observando con atención. Era Eduardo. Había llegado en silencio, sin cámaras, con una gorra y lentes oscuros. No sabía exactamente por qué estaba ahí, tal vez buscando redención, tal vez respuestas. Cuando el evento terminó y la mayoría se había ido, se acercó lentamente al anciano. Ernesto lo vio venir, pero no mostró sorpresa. «No esperaba verlo aquí, muchacho», dijo con voz tranquila. Eduardo bajó la cabeza. «Vine a disculparme», dijo con esfuerzo. «Me comporté como un imbécil, no hay excusa». Ernesto lo observó unos segundos. Luego asintió. «Eso ya pasó. Aprender cuesta, pero cuando uno lo hace vale la pena», respondió con una leve sonrisa. Eduardo respiró hondo. «Si alguna vez puedo ayudarle en algo, cuente conmigo». El anciano sonrió. «Ayúdese usted mismo. Empiece por tratar bien a los demás», dijo extendiéndole la mano. Eduardo la estrechó con respeto. Por primera vez en su vida, sintió que la verdadera victoria no estaba en el dinero, ni en el poder, sino en reconocer la humanidad del otro. Mientras el joven se alejaba, Ernesto volvió a mirar el ring. Aquella noche entendió que, aunque el cuerpo envejezca, la dignidad nunca se jubila. Y en un rincón del gimnasio, colgado en la pared, un cartel viejo de El Jaguar Sánchez, campeón nacional 1984, volvía a brillar bajo la luz tenue. El viento de octubre soplaba con fuerza sobre la colonia Doctores. El viejo gimnasio donde don Ernesto había recibido su homenaje seguía lleno de vida. Jóvenes luchadores entrenaban con energía y en una esquina, sobre una banca de madera, él observaba con una mezcla de orgullo y melancolía. Había vuelto allí, no para revivir el pasado, sino para transmitir lo que sabía. Ramiro lo había invitado a dar clases básicas de defensa personal para principiantes. «Nada complicado, Ernesto», le había dicho. «Solo queremos que los muchachos aprendan técnica y respeto como tú lo hiciste». Y así fue como, poco a poco, don Ernesto volvió a sentirse útil. Cada mañana, antes de que el sol asomara por los edificios cercanos, llegaba con su termo de café y su toalla doblada bajo el brazo. Los jóvenes lo saludaban con respeto. Algunos lo llamaban maestro, un título que él nunca buscó, pero que aceptaba con humildad. La fuerza no está en los músculos, sino en la mente,
decía con tono pausado mientras corregía la postura de un alumno. El gimnasio se había convertido en su refugio, un espacio donde el ruido del pasado encontraba sosiego. Sin embargo, en la otra cara de la ciudad, Eduardo enfrentaba el lado más amargo de sus decisiones. Su empresa había perdido contratos importantes. Varios empleados renunciaron. En redes sociales, su nombre seguía siendo sinónimo de soberbia y clasismo. Intentó borrar el video, contratar abogados, incluso lanzar campañas de beneficencia, pero el daño estaba hecho. Una mañana, sentado frente al escritorio vacío de su oficina, Eduardo observó la foto de su padre, un hombre serio que siempre le inculcó disciplina y orgullo. «Nunca muestres debilidad, hijo», solía decirle. Y esas palabras, que antes le daban fuerza, ahora sonaban como una condena. Esa tarde, sin saber exactamente por qué, tomó su coche y condujo hasta la colonia Doctores. Se estacionó a unos metros del gimnasio. Desde afuera, escuchó las risas y el eco de los golpes contra el ring. Dudó unos segundos antes de entrar. Cuando lo hizo, varios lo reconocieron de inmediato. El silencio fue inmediato. Algunos jóvenes dejaron de entrenar y lo miraron con desconfianza. Don Ernesto levantó la vista desde el ring. «Déjenlo pasar», dijo con voz firme. Eduardo caminó hacia él incómodo, con las manos en los bolsillos. «No quería interrumpir», dijo con timidez. «Solo vine a ver cómo está». Ernesto bajó del ring con lentitud. «Estoy bien, hijo. Me alegra verlo», respondió con una sonrisa leve. «He estado pensando mucho», continuó Eduardo, «sobre todo lo que pasó, sobre cómo he vivido. A veces uno necesita una caída para entender lo que realmente importa». Ernesto asintió. «Las caídas enseñan más que los triunfos, créame». Eduardo miró alrededor. No sabía que seguía entrenando a jóvenes. «No es entrenamiento, es enseñanza», corrigió el anciano. «Aquí no aprendemos a golpear, aprendemos a respetar». El silencio entre ambos fue breve, pero profundo. Eduardo bajó la mirada. «Quiero ayudar, no sé cómo, pero si me permite, me gustaría aportar algo al gimnasio». Ernesto lo observó en silencio. En su mirada ya no había rencor. «No hace falta dinero. Si de verdad quiere ayudar, venga a trabajar con ellos. Enséñeles algo que no tenga que ver con golpes», dijo señalando a los jóvenes. Y así comenzó una relación inesperada. Eduardo empezó a ir algunos días al gimnasio, al principio solo para observar. Luego, poco a poco, fue participando en tareas simples: limpiar el ring, ayudar con las inscripciones, organizar eventos. Los jóvenes lo miraban con recelo, pero su constancia empezó a ganarse el respeto de todos. Una tarde, mientras Ernesto mostraba una llave de defensa a un grupo, Eduardo observaba desde la esquina. De pronto, una adolescente se acercó a él. «¿Usted es el señor del video?», preguntó con curiosidad. Eduardo sonrió con cierta tristeza. «Sí, soy yo. Mi papá dice que todos merecen una segunda oportunidad», dijo la chica antes de volver con sus compañeros. Aquella frase lo dejó pensativo el resto del día. Semanas después, Ramiro apareció con una propuesta. «Ernesto, quiero hacer algo más grande», dijo entusiasmado. «Un evento benéfico, luchadores veteranos, jóvenes promesas, y tú en el centro como figura de honor». Ernesto lo miró, pensativo. «¿Y el motivo?» «Recaudar fondos para reparar el gimnasio y becar a chicos de bajos recursos». El anciano sonrió. «Eso sí vale la pena». El evento se programó para un sábado. La noticia se difundió por redes sociales y medios locales. Lo llamaron La Noche del Jaguar. Eduardo ofreció ayudar con la organización, sin buscar protagonismo. Fue él quien se encargó de conseguir patrocinadores, imprimir boletos y coordinar la logística. El día llegó. El gimnasio estaba lleno. Viejos fanáticos de la lucha libre, vecinos, jóvenes, familias enteras. El ambiente era de fiesta, pero también de respeto. Don Ernesto, sentado en primera fila, observaba todo con emoción contenida. Cuando las luces se apagaron, Ramiro subió al escenario. «Hoy no celebramos la violencia ni el pasado. Celebramos la dignidad, la redención y el poder de cambiar», dijo al micrófono.
El público aplaudió. En ese momento Ramiro hizo una pausa y miró hacia el fondo. Y hoy también celebramos a quien aprendió la lección más difícil, reconocer sus errores. Eduardo, por favor, acompáñanos. El joven empresario caminó hasta el escenario entre murmullos. Tomó el micrófono con las manos temblorosas. Hace unos meses cometí un error que me hizo perderlo todo, comenzó. Pero también me dio la oportunidad de conocer a alguien que me enseñó lo que realmente vale. Miró hacia Ernesto, que lo observaba con una sonrisa tranquila. Don Ernesto, gracias por no responder con odio. Gracias por recordarme que la fuerza más grande es la que se usa para perdonar. El público guardó silencio. Luego, poco a poco, comenzaron los aplausos. Algunos incluso se levantaron de sus asientos. Eduardo bajó del escenario con los ojos húmedos. Ernesto se acercó y lo abrazó sin decir palabra. Fue un gesto breve, pero suficiente. Al final del evento se recaudó más dinero del esperado. El gimnasio podría ser reparado y ampliado. Los jóvenes celebraban, los vecinos aplaudían y en medio de todos, don Ernesto observaba el resultado con satisfacción silenciosa. Esa noche, sentado nuevamente en su esquina habitual, tomó su termo de café y miró las luces de la ciudad. Pensó en cómo la vida puede dar vueltas inesperadas. Había pasado de ser humillado en plena calle a convertirse en símbolo de respeto y dignidad. Una brisa fresca recorrió la avenida. Ernesto cerró los ojos y sonrió. Sabía que aún quedaban días difíciles, pero también sabía que por primera vez en mucho tiempo no estaba solo. En otro punto de la ciudad, Eduardo, de regreso a casa, miró por la ventana del coche. El tráfico avanzaba lento, pero él no sentía prisa. Por primera vez comprendió el valor de la humildad y en silencio prometió honrar la oportunidad que la vida le había dado. Y así, sin buscarlo, dos vidas que se cruzaron por el odio encontraron su redención en el respeto mutuo, porque al final, incluso el golpe más duro puede convertirse en el inicio de una nueva fuerza. El gimnasio Lucha Total MX ya no era el mismo lugar modesto de antes. Gracias a las donaciones y al evento benéfico, las paredes habían sido pintadas de nuevo, las cuerdas del ring reemplazadas y los jóvenes contaban con mejores equipos. Pero, más allá de las mejoras materiales, el cambio más grande se sentía en el ambiente. Había respeto, unión y propósito. Don Ernesto llegaba cada mañana con su paso pausado, saludando a todos con una sonrisa. Los alumnos lo esperaban con entusiasmo y los vecinos pasaban a saludarlo como si fuera una celebridad del barrio. Lo que había comenzado como una simple clase de defensa personal se había convertido en un espacio de transformación para muchos. Eduardo también seguía allí, trabajando sin protagonismo. Había encontrado en el gimnasio un lugar donde su pasado no lo definía, sino su voluntad de cambiar. Ayudaba en la contabilidad, reparaba lo que se rompía y hasta entrenaba con los jóvenes. Aunque no tenía la fuerza de los luchadores, su perseverancia inspiraba. Una tarde, mientras organizaban unas colchonetas, Eduardo se acercó a Ernesto con gesto pensativo. «He estado pensando en algo», dijo. «¿Qué pasaría si llevamos este proyecto a más lugares? Podríamos abrir escuelas en otras colonias, enseñar defensa, pero también valores». Ernesto levantó la vista. «Es una buena idea, pero no fácil», respondió. «Esto funciona porque aquí nos conocemos, porque hay confianza. Si crece demasiado, puede perder el alma». Eduardo asintió. «Tiene razón, pero si lo hacemos bien, podríamos ayudar a más gente. Hay barrios donde los jóvenes no tienen oportunidades. Un lugar como este podría cambiarles la vida». Ernesto lo observó en silencio. En ese instante vio en él algo diferente. Ya no era el muchacho arrogante del traje caro, sino un hombre con propósito. «Entonces hagámoslo», dijo finalmente, «pero que sea por ellos, no por nosotros». La decisión marcó el inicio de una nueva etapa. Con el apoyo de Ramiro y algunos patrocinadores,
comenzaron a planificar un programa piloto en Iztapalapa. La idea era simple: crear un espacio comunitario donde el deporte y el respeto fueran las herramientas para alejar a los jóvenes de la violencia. Mientras eso ocurría, la historia de don Ernesto seguía inspirando. Varias cadenas de televisión hicieron reportajes sobre el jaguar que rugió de nuevo, y periodistas destacaron cómo un acto de humillación se había convertido en un movimiento social. Pero no todo era calma. Detrás del entusiasmo había quienes veían con envidia el crecimiento del proyecto. Uno de ellos era Martínez, un antiguo promotor de lucha libre que había intentado contratar a Ernesto años atrás, cuando todavía era conocido. Tras ser rechazado, guardó resentimiento. Al enterarse del éxito del gimnasio, buscó la manera de sacar provecho. Se presentó en las oficinas de Ramiro con una propuesta. Podríamos hacer un evento televisado, con el jaguar como figura principal. Sería un éxito garantizado, dijo, ocultando su interés económico. Ramiro lo escuchó con educación, pero negó con firmeza. Don Ernesto no busca fama ni dinero. Su historia es otra cosa, respondió. Martínez sonrió con falsedad. Todos dicen eso, hasta que les ponen una cámara enfrente. A los pocos días comenzaron a circular rumores en redes sociales, que don Ernesto estaba lucrando con su imagen, que todo era una estrategia publicitaria. Eduardo, preocupado, fue el primero en enterarse. Le mostró las publicaciones al anciano. «No me importa lo que digan», dijo Ernesto con calma. «La gente siempre hablará. Lo importante es saber quién eres cuando las luces se apagan». Pero Eduardo no podía quedarse de brazos cruzados. Sabía que esas noticias podían dañar la credibilidad del proyecto. Decidió buscar la fuente de los rumores. No tardó en descubrir que Martínez estaba detrás de todo. Una tarde fue a enfrentarlo directamente. Lo encontró en una cafetería del centro, sentado con su laptop. «Sabes perfectamente quién soy», dijo Eduardo, acercándose con tono firme. «Y también sé que eres tú quien está difamando a don Ernesto». Martínez se encogió de hombros. «No difamo a nadie, solo digo la verdad. Ese viejo está aprovechando la fama». Eduardo lo miró fijamente. «Ese viejo tiene más dignidad de la que tú conocerás en toda tu vida». Martínez soltó una risa burlona. «Mira quién habla, el racista redimido. ¿Ahora eres su guardaespaldas moral?». Las palabras le dolieron, pero Eduardo mantuvo la calma. «Ya no soy el mismo, y si sigues con esto, te denunciaré». Martínez se inclinó hacia él con una sonrisa cínica. «Haz lo que quieras, pero recuerda que el público olvida rápido. Hoy te aplauden, mañana te odian». Eduardo salió del lugar sin responder. Sabía que el hombre tenía razón en algo. La fama es volátil, pero también sabía que no podían permitir que la mentira destruyera algo tan valioso. Esa noche reunió a Ramiro y a don Ernesto en el gimnasio. «Tenemos que aclarar todo esto», dijo. «No podemos dejar que la gente crea que esto es un negocio». Ernesto, tranquilo como siempre, respondió: «La verdad no necesita defensa, hijo. Pero si eso te da paz, haz lo que creas correcto». Así lo hicieron. Al día siguiente, Eduardo publicó un video desde el gimnasio. En él aparecía junto a Ernesto y algunos jóvenes. «Este proyecto no busca fama ni dinero», dijo mirando a la cámara. «Nació del respeto y la oportunidad de cambiar. Si alguien piensa que esto es un espectáculo, lo invitamos a venir, a mirar con sus propios ojos lo que hacemos aquí». El video se volvió viral. Miles de personas lo compartieron con mensajes de apoyo. Martínez, acorralado por la opinión pública, desapareció del foco en pocos días. Esa tarde, cuando el gimnasio volvió a llenarse de gente, Ernesto se acercó a Eduardo. «Hiciste lo correcto», le dijo con tono paternal. «No siempre hay que pelear con los puños. A veces basta con mostrar la verdad». Eduardo sonrió. «Lo aprendí del mejor». El tiempo siguió su curso. Los jóvenes de Iztapalapa recibieron su primera clase gracias al nuevo centro.
Los noticieros mostraban imágenes de chicos entrenando, sonriendo, aprendiendo disciplina. El sueño de don Ernesto y Eduardo se estaba cumpliendo. Una noche, mientras el anciano cerraba el gimnasio, se detuvo frente a un espejo. Su reflejo mostraba las marcas del tiempo, pero sus ojos tenían un brillo que hacía años no veía. En ese momento comprendió que su verdadera lucha no había sido en el ring, sino en la vida. «Gracias, vieja», susurró, recordando a su esposa. «Prometí no rendirme, y aquí sigo». El eco de su voz se mezcló con el ruido distante de la ciudad. Afuera, la luna iluminaba el letrero recién pintado del gimnasio. Centro Jaguar, fuerza con respeto. El Centro Jaguar se había convertido en un punto de encuentro para jóvenes de toda la ciudad. La prensa hablaba del proyecto como un ejemplo de superación y varios organismos públicos mostraban interés en replicarlo. Pero para don Ernesto, lo más importante no eran los reconocimientos, sino los rostros de los muchachos que día tras día encontraban en ese lugar una razón para seguir adelante. Una mañana, mientras observaba a un grupo de adolescentes practicar llaves básicas, una joven se le acercó. Tendría unos 17 años, mirada firme y cabello recogido. «Don Ernesto, ¿puedo hablar con usted?», preguntó con respeto. «Claro, hija, dime», respondió el anciano, limpiándose el sudor con una toalla. «Me llamo Camila y quería agradecerle. Antes de venir aquí estaba metida en cosas malas. Mi hermano…» Hizo una pausa, tragando saliva. «Él murió por andar con gente equivocada. Si no fuera por este lugar, yo habría seguido el mismo camino». Ernesto asintió con serenidad. «Me alegra que estés aquí. Lo importante no es de dónde venimos, sino hacia dónde decidimos ir», dijo con voz pausada. La muchacha sonrió tímidamente. «Gracias, don Ernesto. De verdad». Aquella conversación quedó grabada en la mente del anciano. Esa misma tarde, mientras barría el suelo del gimnasio, se detuvo a mirar el letrero del Centro Jaguar. Se dio cuenta de que aquel espacio ya no le pertenecía solo a él, sino a toda esa juventud que necesitaba un lugar donde sentirse vista y escuchada. Pero el destino, como tantas veces en su vida, estaba por ponerlo a prueba una vez más. Esa misma noche, mientras caminaba de regreso a su refugio, escuchó gritos provenientes de un callejón cercano. Su instinto lo hizo girar la cabeza. Dos hombres jóvenes forcejeaban con una mujer. Ernesto no dudó. Corrió hacia ellos gritando: «¡Suéltala, carajo!». Los agresores se voltearon sorprendidos. Uno de ellos, con tatuajes en el cuello, sacó una navaja. «Vete de aquí, viejo, o te va a ir mal», gruñó. Ernesto, con paso firme, avanzó. «No me importa, no voy a permitir eso». El primero se lanzó hacia él con la navaja. El anciano, con reflejos que aún conservaban la precisión de su juventud, giró el cuerpo y sujetó la muñeca del atacante. Con un movimiento seco, lo desarmó y lo lanzó al suelo. El otro trató de huir, pero un grupo de vecinos, alertados por los gritos, salió corriendo y lo detuvo. La mujer, temblando, se aferró al brazo de Ernesto. «Gracias, señor, gracias», repetía entre sollozos. Cuando llegó la policía, varios testigos contaron lo ocurrido. Un agente reconoció al anciano y murmuró: «Usted otra vez, don Ernesto, siempre en el lugar justo». La noticia no tardó en difundirse. Al día siguiente, los titulares lo nombraban el Jaguar héroe de nuevo. Sin embargo, esa fama repentina no le trajo solo aplausos. Martínez, el antiguo promotor resentido, reapareció, esta vez con una intención más peligrosa. En un video publicado en redes sociales, insinuó que el incidente había sido montado para ganar publicidad. «Nada de lo que hace ese viejo es casualidad», dijo con tono venenoso. «Todo está armado para mantener viva su imagen». Eduardo, al ver el video, sintió una mezcla de ira y preocupación. Fue directo al gimnasio para hablar con Ernesto. «No podemos dejar pasar esto», dijo.
Ese tipo no se va a detener hasta destruirlo. El anciano negó con la cabeza. No te preocupes, hijo. Las mentiras se caen solas. Pero Eduardo no se quedó tranquilo. Decidió actuar por su cuenta. Reunió pruebas, declaraciones de testigos, grabaciones de cámaras de seguridad. Presentó todo ante la policía para limpiar el nombre de Ernesto. Sin embargo, Martínez tenía contactos e influencias y pronto comenzó a difundir información falsa, incluso manipulando imágenes. El ambiente se volvió tenso. Algunos patrocinadores comenzaron a retirarse por miedo a verse involucrados en polémicas. Ramiro trató de mantener la calma. Esto es temporal, muchachos. La verdad saldrá, decía, intentando infundir ánimo. Una tarde, mientras el gimnasio estaba casi vacío, Ernesto y Eduardo se quedaron conversando en silencio. No entiendo cómo alguien puede tener tanto odio, dijo el joven con frustración. El odio ciega, hijo, respondió Ernesto. Pero recuerda, la mejor forma de vencerlo es no dejar que te contagie. Eduardo asintió, pero por dentro hervía. Esa noche decidió ir a buscar a Martínez. Lo encontró saliendo de un bar, acompañado de dos hombres. «Tenemos que hablar», dijo con tono grave. Martínez sonrió con sarcasmo. «Vaya el señorito Moral. ¿Vienes a darme un sermón?» «No», respondió Eduardo acercándose. «Vengo a pedirte que dejes en paz a don Ernesto. No te debe nada». Martínez lo empujó con desprecio. «No me digas lo que tengo que hacer, niño rico. Ese viejo me humilló años atrás y ahora me la va a pagar». Antes de que Eduardo pudiera responder, uno de los acompañantes de Martínez lo empujó con fuerza. Cayó al suelo, golpeándose el hombro, pero en ese momento una voz grave resonó desde la esquina. «¡Basta!». Era don Ernesto. Había ido tras él al ver que no volvía al gimnasio. Su figura, iluminada por la luz amarilla del poste, impuso respeto inmediato. «No vine a pelear», dijo el anciano, «pero no permitiré que sigas dañando lo que estamos construyendo». Martínez dio un paso adelante. «¿Y qué vas a hacer, viejo? ¿Golpearme otra vez para quedar bien en cámara?» Ernesto lo miró fijamente. «No necesito golpearte. Ya te gané hace mucho, el día que elegí vivir en paz». Las palabras desarmaron por completo al hombre. Por primera vez, Martínez guardó silencio. Los acompañantes, incómodos, se alejaron. Eduardo se levantó, aún con el hombro adolorido. «Vámonos, don Ernesto», dijo. «No vale la pena». El anciano asintió. Antes de irse, miró a Martínez una última vez. «Ojalá algún día entiendas que el rencor solo destruye a quien lo alimenta». Aquella noche, al regresar al gimnasio, Eduardo le pidió disculpas. «No debí ir solo». «Lo hiciste porque te importa», respondió Ernesto. «Pero a veces la valentía también está en saber cuándo no pelear». Los días siguientes fueron de calma tensa. Poco a poco, la verdad volvió a salir a la luz. Los videos manipulados fueron desmentidos y Martínez terminó siendo denunciado por difamación. El Centro Jaguar recuperó su apoyo y más personas comenzaron a sumarse al proyecto. Camila, la joven que Ernesto había salvado indirectamente, se convirtió en una de las entrenadoras más dedicadas. Su historia inspiraba a otros. Eduardo, por su parte, empezó a recibir invitaciones para dar charlas sobre cambio personal y humildad. Y don Ernesto, sentado cada tarde en la entrada del gimnasio, observaba todo con una paz que no había sentido en años. Había aprendido que la vida no se trata de ganar peleas, sino de resistir con dignidad. Una noche, Ramiro se acercó con una propuesta inesperada. «Ernesto, hay un documental en marcha sobre tu historia. No es para lucro, es para inspirar. Queremos grabar contigo». El anciano sonrió. «Si sirve para que alguien entienda que siempre se puede volver a empezar, cuenta conmigo». Esa sería su nueva lucha, no en el ring, sino en la memoria de quienes aún creen que la vida, incluso después de la humillación, puede dar un giro inesperado hacia la justicia.
El sol se filtraba por las ventanas del Centro Jaguar, iluminando las paredes llenas de fotografías. En ellas se veía a jóvenes entrenando, a vecinos colaborando y en el centro una imagen en blanco y negro de don Ernesto en sus días de gloria, sosteniendo un cinturón dorado con el rostro serio, orgulloso, lleno de vida. Aquel lugar, que antes era solo un gimnasio deteriorado, se había transformado en una casa de esperanza. Cada ladrillo, cada cuerda, cada colchoneta tenía historia. Pero ese día, un aire distinto flotaba en el ambiente. Era el día de la grabación del documental sobre la vida de Ernesto Sánchez, el jaguar que nunca se rindió. Desde temprano, el equipo de producción instalaba cámaras y luces. Los jóvenes, curiosos, ayudaban con lo que podían. Camila, ahora entrenadora, revisaba que todo estuviera en orden. Eduardo, con una carpeta en la mano, coordinaba detalles con los productores. Ernesto llegó poco después, con su gorra vieja y su sonrisa discreta. «No me acostumbro a tanto alboroto», dijo riendo. «Hoy es un día especial, don Ernesto», respondió Camila con entusiasmo. «Van a contar su historia como se merece». El anciano la miró con ternura. «Mi historia no vale más que la de cualquiera de ustedes, hija. Lo importante es que sirva para algo». El director del documental, un hombre joven con lentes y barba corta, se acercó. «Don Ernesto, ¿le parece si comenzamos con una entrevista breve? Queremos que nos cuente cómo empezó todo». Ernesto asintió. Lo sentaron frente a una cámara, el gimnasio de fondo. El silencio se hizo y la voz del entrevistador rompió el aire. ¿Quién era Ernesto Sánchez antes de ser el jaguar? El anciano sonrió con nostalgia. Era un muchacho pobre, con más sueños que zapatos. La lucha libre me dio una oportunidad, pero también me quitó mucho. Perdí familia, amigos, tiempo, y cuando creí que lo había perdido todo, la vida me puso a prueba de verdad. ¿A qué se refiere?, preguntó el entrevistador. «A cuando toqué fondo», respondió con calma. «Cuando terminé en la calle, muchos pensaron que era un fracasado, pero fue ahí donde aprendí lo que realmente importa. No es ganar, es no rendirse». Las palabras del anciano llenaron el lugar de un silencio respetuoso. Incluso los jóvenes que entrenaban en el fondo detuvieron sus movimientos para escucharlo. Y luego apareció él, continuó Ernesto, mirando a Eduardo. Un muchacho que un día me humilló sin conocerme, pero que después me enseñó que todos podemos cambiar. Eduardo, que observaba desde un costado, bajó la cabeza, emocionado. El documental avanzó con testimonios de vecinos, alumnos y amigos. Todos coincidían en algo. Don Ernesto había cambiado vidas sin buscarlo. Era un ejemplo de humildad, constancia y perdón. Al final del día, cuando las cámaras se apagaron, el anciano pidió quedarse un momento solo en el gimnasio. Eduardo entendió y salió sin decir nada. Ernesto caminó despacio hacia el ring. Subió con dificultad, apoyándose en las cuerdas. Se quedó de pie en el centro, mirando al techo, recordando los gritos de la multitud, los golpes, las victorias, las derrotas. Cerró los ojos. «Gracias, vida», susurró. «No por lo que me diste, sino por lo que me quitaste, porque solo así aprendí a valorar lo que queda». En ese momento, Camila entró sin hacer ruido. «Don Ernesto, ¿está bien?» «Sí, hija. Solo pensaba en cuánto tiempo ha pasado», respondió sonriendo. «Usted debería descansar. Mañana tenemos la ceremonia de presentación del documental». Ernesto asintió. «Mañana estaré aquí, como siempre, pero esa noche, mientras dormía en su pequeña habitación detrás del gimnasio, su cuerpo cansado empezó a ceder. Años de esfuerzo, golpes y desvelos le pasaron factura. A la mañana siguiente, Camila lo encontró sentado en su cama, con una expresión serena, como si simplemente se hubiera quedado dormido mirando el amanecer. La noticia se esparció rápido. Todo el barrio se reunió en el gimnasio. No hubo gritos, solo silencio y lágrimas. Eduardo llegó poco después, pálido con los ojos rojos. Ramiro colocó una vela sobre el ring y dijo en voz baja:
Se fue como vivió, en paz. El documental, que debía estrenarse esa misma semana, se transformó en un homenaje. La ceremonia se realizó en el gimnasio, tal como él habría querido. Los jóvenes llevaban camisetas negras con la frase que siempre repetía: la fuerza no está en los puños, sino en la mente. Camila tomó la palabra. Su voz temblaba, pero su mirada era firme. Don Ernesto no solo nos enseñó a defendernos, nos enseñó a vivir con respeto, a no rendirnos, a creer en segundas oportunidades. Si hoy tenemos esperanza, es gracias a él. El público aplaudió, algunos entre sollozos. Eduardo, de pie junto al ring, tenía en sus manos un sobre que el anciano le había dejado. Lo abrió con cuidado. Dentro había una carta escrita a mano. Eduardo, hijo, no guardes tristeza por mí. La vida me dio una segunda oportunidad y tú fuiste parte de ella. No nacimos para ser perfectos, sino para aprender. Si alguna vez dudas de ti, recuerda que el perdón es la mayor muestra de fuerza. Sigue adelante, cuida el gimnasio y nunca dejes que la soberbia vuelva a tocar tu corazón. Con cariño, Ernesto Sánchez, el Jaguar. Eduardo apretó la carta contra el pecho sin poder contener las lágrimas. Camila se acercó y lo abrazó. En ese momento comprendieron que el legado de Ernesto no moriría con él. Con el tiempo, el Centro Jaguar se expandió a más colonias. Se abrieron sedes en Iztapalapa, Ecatepec y Nezahualcóyotl. Jóvenes que habían crecido en ambientes difíciles encontraron allí una segunda familia. Y en cada sede colgaba una foto de don Ernesto con su sonrisa serena y su antifaz dorado. Eduardo asumió el liderazgo del proyecto. No lo hizo como empresario, sino como discípulo. Aprendió a escuchar, a enseñar, a valorar lo esencial. A veces, al final del día, se sentaba en la misma banca donde solía estar Ernesto y decía en voz baja: «Gracias, viejo, lo estoy intentando». Un año después, durante el aniversario del gimnasio, organizaron un evento en su memoria. La asistencia fue masiva. Luchadores retirados, jóvenes, familias enteras, todos reunidos por el mismo motivo: honrar al hombre que transformó una humillación en una lección de humanidad. Camila subió al ring con un micrófono. Don Ernesto decía que el respeto era la base de toda fuerza, que quien aprende a levantarse sin odio gana de verdad. Por eso, este lugar seguirá su ejemplo, siempre. El público respondió con un aplauso largo, profundo. Eduardo, desde un rincón, levantó la mirada al cielo. Sintió que de algún modo Ernesto estaba allí, observando, tranquilo, satisfecho. Las luces se apagaron y en el centro del ring se proyectó un video con las palabras finales del documental. La voz de don Ernesto resonó en todo el gimnasio. No hay derrota más grande que rendirse, ni victoria más bella que perdonar. La vida me enseñó que la fuerza verdadera no está en golpear, sino en resistir sin perder la bondad. Si un día te humillan, no busques venganza. Busca justicia, pero sobre todo busca paz, porque quien sabe caer con dignidad, siempre, tarde o temprano, se levanta. Las lágrimas corrieron por muchos rostros. El público se puso de pie. Eduardo y Camila se miraron con orgullo. El legado de El Jaguar seguiría vivo, no en los golpes, sino en cada joven que aprendiera que la verdadera lucha está en el alma. Y así, en una esquina humilde de la Ciudad de México, el rugido del Jaguar nunca se apagó. Solo cambió de forma, volviéndose eco en los corazones que aprendieron de él a no rendirse jamás.